20 de agosto, memoria de San Bernardo de Claraval. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijera a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala de banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Los elegidos son aquellos que son o que se vuelven dignos de la llamada, de la invitación. En la parábola esta de los convidados al banquete, todos fueron llamados. Unos se excluyeron a sí mismos. Recordemos que el Señor les está enviando un mensaje a los sumos sacerdotes y a los miembros del Sanedrín, en una suerte de senado, o sea, a los dirigentes de su pueblo, a los pastores de Israel. Y digo que se excluyeron a sí mismos porque no aceptaron la invitación del rey. O sea, rechazaron el llamado que Dios les hacía, la invitación a reconocer a su Hijo y a honrarlo. Ayer vimos que la envidia se los impedía. La envidia, digamos, junto a la soberbia, que están siempre emparentadas. Ahora, ¿cómo habrían de reconocer que aquel rabí Galileo, o al menos creían que era Galileo, al que no se le conocían estudios, podría ser más que ellos? En realidad lo era. Y el problema es que en lo profundo lo sabían. Pero eso era lo que generaba esa envidia asesina, porque ese Yeshua tenía una autoridad cuando hablaba que dejaba pasmados a todos. Y la gente lo reconocía y quería siempre escucharlo. Además hacía milagros. No era posible admitirlo. Los hacía, pero por el poder del príncipe de los demonios. Dios había enviado profetas y el último había sido Juan, pero fueron o apaleados o incluso los mataron. Rechazaron con furia a Dios en las personas de sus enviados. Pero finalmente profetiza el Señor en esta parábola. Por la negación de los pastores de Israel que arrastran a gran parte del pueblo, la invitación al banquete del Hijo es extendida a todos. Y entrarán malos y buenos. Además habrá un castigo, la ciudad será incendiada. Seguramente se refería la profecía a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y digo,
Entraron malos y buenos, entraron los que no debían haber entrado, ni participado del banquete. Hay uno, seguramente más de uno, pero hay uno en quien repara el rey que no debería estar allí. No tenía el traje nupcial, el traje de fiestas, y es arrojado fuera a las tinieblas. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque el traje nupcial para participar de la fiesta es la gracia de Dios. Por tanto, elegidos son los que están revestidos de la gracia salvífica y no la han perdido. La gracia, por supuesto, no es adquirida en un sentido originario, sino que es concesión gratuita de Dios. Jesús va al sacrificio de la cruz por amor al Padre que quiere nuestra salvación y por amor a nosotros. No somos nosotros quienes nos hayamos ganado la salvación. Nadie puede salvarse por sí mismo. Sin embargo, la gracia de salvación implica aceptación de nuestra parte, acogimiento salvador, reconocer a Jesucristo como Salvador y como único Salvador, y esfuerzo por mantener esta gracia cumpliendo con sus mandamientos. Diré que en esta línea de cosas vemos que el vestido nupcial no lo adquiría el invitado, sino que le era dado por el anfitrión. Así parecen los estudios, eran esos, ¿no? De esa época, las costumbres. Es decir, se lo daban para hacerlos presentables para la fiesta. Bueno, dicho todo esto, la primera lectura de Ezequiel se vincula estrechamente al Evangelio de hoy. Perdón por estos golpes, pero no puedo hacer a menos porque no tengo control, están trabajando al lado, así que aguantarlos. Digo que la primera lectura de Ezequiel tiene que ver mucho con este Evangelio, porque Dios promete a su pueblo purificarlo con un agua pura, darle un corazón nuevo, infundirle un espíritu nuevo, para que caminen según sus preceptos y guarden sus mandamientos. Y salmista, a su vez, hace eco a esta lectura de Ezequiel, donde dice: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, renuévame por dentro con espíritu firme. Dios manifestará la santidad de su gran nombre que ha sido profanado por los gentiles, porque fue el pueblo quien antes lo profanó. Es decir, como siempre lo vengo diciendo, ¿no? Dios permite eso. Cuando vemos altares profanados, iglesias quemadas, estos son signos externos de la profanación que hay dentro de la misma iglesia, de los sacrilegios que se cometen. Y atención que no estoy diciendo que en ese preciso lugar donde ocurre algo, donde hubo un altar o una iglesia quemada, hubo una profanación hecha por agentes del mal, digamos, haya habido profanaciones ahí en esa iglesia en específico, sino en su conjunto. Pero sin embargo, a pesar de la infidelidad de Israel, Yahvé promete su santidad. Esa santidad en su pueblo, se va a reflejar la santidad de Dios en el pueblo. Y eso va a pasar de nuevo con la iglesia. Purificará al pueblo de las idolatrías, les infundirá su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá, este Espíritu que debemos pedir cada día, vendrá con o después de la purificación dolorosa, necesaria. Y el hombre nuevo, de ese tiempo nuevo que suceda, es decir, que continúe este tiempo final, cumplirá con deberes y los mandamientos de Dios. Y serán todos el pueblo de Dios, pueblo santo del Dios Altísimo. Por último, el banquete lo asimilamos al banquete sacro, a la Santa Misa, donde se celebran las bodas del Cordero. Es banquete sacro en un sentido actual, porque en ese momento se recibe y se come el pan de vida, la comunión sacramental, la Eucaristía.
pero también lo es en sentido escatológico, porque ese alimento, el cuerpo del Señor, nos anticipa las realidades últimas. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, como en la parábola, participar del banquete conlleva la exigencia, queridos amigos, la exigencia del mayor respeto, de la mayor reverencia, de exigencia de piedad, de adoración hacia lo más sublime, lo más sagrado que es la Eucaristía, que es la presencia viva del Señor entre nosotros. Y todo ello, y por supuesto, el estado de gracia constituye ese traje de fiesta de la parábola. Por eso también recibir la comunión en la boca de manos del sacerdote y de rodillas es reflejo de verdadera devoción eucarística. Es además el modo católico de hacerlo, en la que es Dios quien alimenta a su pueblo, por manos de su sacerdote. Es el fiel que acoge el don infinito en un recogimiento pío de devoción. Como alguien escribió, Jesús va del altar al alma, va del alter Christus, es decir, el otro Cristo, el sacerdote, al corazón del fiel que lo recibe con el asombro de una boca abierta. Y ahora unas palabras acerca del día de San Bernardo de Clairvaux, que fue un maestro de guía espiritual, un educador de generaciones de santos, y que dejó sus sermones sobre comentarios de la Biblia y la liturgia, un documento excepcional de teología monástica sobre todo, tendiente a la experiencia del misterio. Y también inspiró un devoto afecto, digamos, a la humanidad de Cristo y a la Virgen María. Fue abad y doctor de la Iglesia. Entró junto a unos 30 compañeros en lo que era aquel momento el nuevo monasterio de Citeaux. Citeaux en latín es cisternium, de ahí viene la palabra cisterciense. Y luego fue fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux, es decir, Claraval, ¿no? Que dirigió con mucha sabiduría, con la vida, con la doctrina, con el ejemplo, a los monjes en el camino de los preceptos de Dios. Además recorre Europa para restablecer la paz, la unidad. Iluminó a toda la Iglesia con sus escritos, con sus exhortaciones llenas de fuego, hasta que muere en territorio de Langres, en Francia. Cuando tenía 22 años se hace monje y atrae consigo a unos 30, más de 30 parientes. Por eso lo decían, en italiano dicen que era calamita y calamità, jugando con las palabras. Calamita significa imán, tiene un gran poder de atracción, su prédica, era un gran orador, un gran predicador. Y calamidad también para las novias que estaban por casarse, porque escuchaban a Bernardo y dejaban todo, como dejaron sus propios parientes. Va a un monasterio fundado por Roberto Molesme en Citeaux, de ahí viene cistercium en latino, como decía, de ahí viene la palabra cistercienses. Cuando tiene 25 años lo mandan a fundar otro convento, otro monasterio, mejor dicho, en Clairvaux, en Claraval, en el campo, en un lugar deshabitado, medio desierto, además medio pantanoso, creo que era la zona. Y es de personalidad reservada, casi tímida, pero tiene carácter. Como estrellas fijas tiene al Papa y a la Iglesia. Pero también es severo con otros,
hay algunos que no los tolera. Es severo también con los monjes de Cluny, que era magnífica la abadía de Cluny, y además tenía abadías por todos lados. De Cluny dependían muchísimos monasterios en toda Europa. Pero según él, no. Las iglesias no era lo que debía ser. Él iba hacia lo esencial. Ahí eran iglesias muy adornadas. Es el gótico, ¿no? Pero es el gótico recargado, con gárgolas, con esto, con aquello. Y además con lujo, si se quiere, en la arquitectura, en las cosas. Mientras, decía él, el pobre tiene hambre. Pero sobre todo decía, eso distraía, se quitaba lo esencial. A sus cistercienses les pide menos funciones, menos lecturas y mucho trabajo. Y se hacen apóstoles también con la zapa, ponen orden en la tierra, el agua, bonifican los terrenos, animales, y también van cambiando con mucho trabajo y con mucha oración el rostro de Europa. Es un poco sobre la estela que deja San Benito, ¿no? También le debe mucho Europa a San Bernardo y los suyos, a los cistercienses. Y también es llamado muchas veces a misiones, como cuando recorre toda Europa para hacer reconocer al Papa Inocencio II, porque había un antipapa que era Anacleto II, y ese cisma termina gracias en gran parte a su prestigio, a su vigor persuasivo, pero sobre todo a su humildad. Bernardo era una asceta, pero también llegó a apreciar a quienes buscan otros caminos de fe. Incluso ataca duramente al obispo de Poitiers, hace condenar la enseñanza de Abelardo, que era profesor de teología y de lógica en París, y que pronuncia a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura. Asume en 1145 el pontificado un discípulo suyo, que es Eugenio III, y ahí demuestra también Bernardo ser muy realista. Los santos también son muy realistas, no es que vivan en limbo. Le dice que no se confunda, que no se ilusione, que no se engañe sobre las personas que tienen alrededor suyo. Dice, ¿puede mostrarme alguno que haya saludado tu elección sin haber recibido dinero o sin la esperanza de recibirla? Y cuanto más se profesen servidores tuyos, tanto más querrán quitarte, digamos, autoridad. Se van a aprovechar. Es un hombre realmente realista. Y después el mismo Eugenio III lo llamará a predicar la cruzada, es decir, la segunda cruzada, en defensa del reino cristiano de Jerusalén. Donde Bernardo llega, sea una ciudad, por las calles se llena de gente. Lo escuchan, lo quieren escuchar. Pero cuando vuelve al monasterio, lo vemos de nuevo obediente a la regla, como todos, orante, ayuna y tanto trabajo. Él nos deja 331 sermones, más de 534, además 534 cartas, más tratados famosos sobre la gracia, sobre el libre albedrío, sobre el bautismo, sobre los deberes de los obispos, y también escritos llenos de amor sobre la Santísima Virgen, que él llama la mediadora de las gracias. Pero que, y de esto se agarran muchas veces los ortodoxos, dicen, bueno, pero no reconocía a la Inmaculada Concepción, como tampoco Santo Tomás de Aquino. Pero claro, estamos hablando de 700 años antes que se declarara el dogma. ¿Y por qué no lo hacían? Como tampoco lo hacen los ortodoxos. Por un exceso de celo, porque dicen que la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción le quita méritos a la Virgen.
Es por ese motivo. También sus últimos momentos de su vida fueron amargos, ¿no? Hubo dificultades en la orden, como siempre pasa, difusión de herejías y además mucho sufrimiento físico. Muere por un tumor en el estómago y lo sepultan en la iglesia del monasterio. Pero con la Revolución Francesa, como pasó en todos los casos, esa tremenda, maldita Revolución Francesa, los restos fueron dispersados, excepto se conserva el cráneo, la cabeza, que está en la Catedral de Troyes. Pronto, no mucho, es decir, poco después de su muerte, es proclamado santo por el Papa Alejandro III. Y en 1830, Pío IX le da el título de doctor de la Iglesia. Bueno, aquí terminamos, pido perdón por los inconvenientes y como siempre, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.